Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Imperio Romano. Bien, el Imperio Romano es el periodo comprendido entre la proclamación de César Augusto como emperador romano en el año 27 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Sin embargo, en muchas ocasiones se denomina Imperio Romano a un periodo mucho más largo que va desde la fundación de Roma en el año 753 a.C. hasta el año 1453 después de Cristo, fecha en la cual se produce la caída del Imperio Romano de Oriente. Es considerada la civilización más grande, poderosa e importante de la historia en Occidente. Fue uno de los imperios con más poder de la historia y tuvo dos etapas llamadas el Alto y el Bajo Imperio. Durante mucho tiempo, Roma fue una monarquía y el rey tenía los poderes máximos. Sigamos hablando sobre este imperio, particularmente sobre su origen. Bien, el origen del Imperio Romano se ubica en el momento en el que Roma, con su sistema republicano de gobierno, desaparece y comienza la era de los emperadores. Esto fue causado por distintas guerras civiles que se produjeron luego del asesinato de Julio César, el último rey de la República. El asesinato de Julio César fue motivado por el hecho que se erigió como el único gobernante de Roma y comenzó a luchar en contra Pompeyo del Senado. Obviamente el Senado no tomó bien esta acción de Julio César y planeó enseguida su muerte, con la cual se esperaba que la República se estabilizara. Sin embargo, con la expansión que tuvo Roma, se convirtió en una necesidad un cambio de gobernación y un sistema más sólido, tanto en el ámbito militar, administrativo, financiero, comercial, estructural, entre otros. A medida que se fueron realizándose estos cambios, el sistema de gobierno romano fue pasando de república a imperio. Sigamos hablando un poco más sobre este Imperio Romano, particularmente sobre sus características. Comenzando con sus características políticas, podemos decir lo siguiente. El sistema de gobierno de la cultura romana sorprendía por su profundidad y por lo desarrollado que resultaba. Prueba de ello es que pasaron por tres etapas claramente definidas: la monarquía, república e imperio, y supieron adaptarse en cada momento a quien tenía el poder. En este caso, los reyes, el senado y el pueblo o el emperador. El senado fue una pieza fundamental en la política romana. Continuando con las características religiosas, los romanos tenían una religión politeísta, por lo que rezaban a numerosos dioses como Marte, Júpiter, Neptuno, Apolo, Venus. Oraban todos los días y realizaban ofrendas a menudo. Para homenajearlos colocaban altares y erigían grandes edificios, siendo los santuarios los de mayor importancia. Otra de las características de este imperio son las guerras. Si por algo ha pasado a la historia esta civilización, es por haber conseguido un gran imperio ganando múltiples batallas. Los hombres romanos eran especialmente educados para la guerra y crearon una increíble legión. En las mejores épocas, Roma podía tener alrededor de 30 legiones con más de 6.000 hombres. Siguiendo con la arquitectura, podemos decir que para los romanos la arquitectura era fundamental, puesto que los grandes edificios daban notoriedad y eran símbolo de poder. Tanto los gubernamentales como los de ocio o incluso las viviendas fueron construidos con los mejores materiales. Continuando con las características sociales, podemos decir que la civilización romana estaba jerárquicamente dividida. Los patricios eran los señores, los que tenían más poder, mientras que los plebeyos eran personas de clase baja y los esclavos solían trabajar para los patricios. En un nivel superior se encontraban los sacerdotes, los miembros del Senado y por supuesto el César. Siguiendo con el comercio, podemos decir que la mayor parte del tiempo los romanos se la pasaban en el mercado, puesto que las relaciones comerciales estaban muy desarrolladas. También había relaciones de carácter internacional, de ahí que fuera una población muy rica en especies y otros productos. Sigamos hablando un poco más sobre este imperio, particularmente sobre su caída y decadencia. Bien,
Desde el comienzo del siglo V, el Imperio Romano comenzó a fragmentarse. El elevado número de migraciones de pueblos germanos fue mayor que la capacidad del imperio para asimilar los inmigrantes. Aunque el ejército romano fue eficaz para repelear a los invasores, el imperio había asimilado germanos con dudosa lealtad a Roma. La mayoría de los analistas fechan el desplome del Imperio Romano de Occidente en el año 476, en el año en que Rómulo Augusto fue depuesto por el líder Odoacro. En lugar de tomar para sí el título de emperador, Odoacro presentó al Imperio Romano de Oriente el dominio, acabando así con la línea de los emperadores occidentales. Durante el siglo siguiente, el Imperio de Oriente, ahora conocido como el Imperio Bizantino, estaba perdiendo poco a poco el agarre de la parte occidental. Este imperio finalizó en el año 1453, con la muerte de Constantino VI y la conquista de Constantinopla por el Imperio Otomano. Sigamos hablando sobre este imperio, particularmente sobre la importancia que tuvo el Imperio Romano. Bien, probablemente la mayor importancia que tuvo el imperio fue el derecho romano y su legislación, pues gracias a su estructura jurídica separada de la moral, la religión y que tendía a la igualdad entre todos los hombres, el imperio se mantuvo por muchos siglos. Nos dejaron además un legado con respecto a la forma de gobierno o sistemas políticos, en las costumbres, la religión, las leyes, la lengua, el alfabeto, el derecho y las artes, colaborando de una u otra manera con la difusión del pensamiento judeo-cristiano, desde la caída y transformación del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta la formación de los Estados Nacionales Europeos y por extensión en el siglo XV después de Cristo a toda América. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Como siempre le decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. Hasta la próxima.